voy a continuar donde me había quedado. No mal me acuerdo, porque hace una semana que no nos hemos visto, es curvas IDF, ¿verdad? Y no habíamos quedado. Habíamos hablado un poco de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Y ya les había explicado, les había mostrado una presentación, creo que de hidrología que tenía. Entonces, no vamos a repetir el concepto, sino vamos a entrar ya a ver algunas ecuaciones, que no sé si las he marcado, pero se las voy a volver a mostrar, con relación a la norma, que es lo que nos muestra del cálculo de estas curvas precisamente, ¿no? Ya la norma nos indica que para facilitarnos los cálculos, digamos, ellos han calculado o obtenido caudales pico, ¿no? Que nos van a representar los volúmenes anuales de precipitación y la intensidad en litros segundo por hectárea para algunas ciudades, no para todas, pero sí para algunas, digamos, para Oruro, utiliza una precipitación de 390 milímetros año con una intensidad de contribución de 62 litros segundo por hectárea, ¿no? Para Cochabamba, un valor mayor, 460, una intensidad de 83, para La Paz una precipitación de 580 con una contribución de 95 de intensidad, Santa Cruz de 1100 y una intensidad de 166, y Cobija una precipitación de 1750 y una intensidad de 200. O sea, podemos fijarnos, obviamente, esto está en función de qué, de zonas más secas, ¿no? Como Oruro, luego está Cochabamba, más húmeda, y fíjense que La Paz tiene un valor alto, ¿no? Porque en La Paz tenemos la zona de los Yungas, zonas muy lluviosas, tenemos el norte del departamento de La Paz, con muchísima humedad, entonces, por eso es de que la media en La Paz está aquí un poco más alta que la de Cochabamba, ¿no? Que es un valle central, digamos. Santa Cruz obviamente con un valor mayor, y el lugar donde más humedad vamos a tener en el país, que es Cobija, ¿no? Eh, nuestra ecuación, digamos, utilizar, a partir del cual han obtenido los valores de estos, de intensidades, ¿no? Están en función de la frecuencia, ¿no? La duración, que viene a ser el tiempo, y los valores de coeficientes como C, M y N, que corresponden obviamente a características de las regiones donde se ocurren las precipitaciones, ¿no? Que habíamos dicho, siempre vamos a analizar las precipitaciones y las intensidades en el lugar en el que ocurren, ¿no? Porque cada lugar tiene sus propias características, ¿ya? Bueno, perdón, aquí me estoy olvidando, ¿no? Lo que nos muestra también la norma, ¿no? Son las ecuaciones estas de intensidad de lluvia y en milímetros hora para algunas ciudades como El Alto, La Paz, Sucre, Oruro, Trinidad y Santa Cruz. El Alto, ¿no? Para frecuencias menores a 2 años, tiempo de concentración inicial de 10 minutos, tenemos una ecuación que obviamente, les vuelvo a repetir, está en función del tiempo y de la frecuencia. Y fíjense, aquí ya están los coeficientes determinados. Perdón que interrumpa, chicos, estoy admitiéndolos, pero última vez que lo hago, porque yo comienzo la clase y ya no voy a admitir, les había dicho, les había pedido hasta las 7:05 los admito, tomo un par de minutos para saludarlos y ahí iniciamos la clase. Entonces ya ahora ya no admito a nadie, si no me manden mensajes, dije, mis amigos están esperando, ¿no? ¿Ya? Hagamos un poquito de orden, porque si no me la paso admitiendo y no puedo continuar con la presentación. Entonces, solamente por, como les decía, respeto a ustedes como sus compañeros y a mí para que podamos desarrollar la clase, ¿ya? Y una Bueno, buena entonces, consulta, buen día. sí, Siempre vamos a entrar al mismo link, ¿no? Que ha enviado la primera vez. sí, siempre, siempre, chicos. Sí, yo sé que el ingeniero les mandaba un link para cada vez, pero no, para mí va a ser complicado que generarles cada vez un link, así que
tengo muchas materias y muchas salas de Zoom ya creadas, entonces no voy a poder cambiarles, ¿no? Bueno, creo que es más cómodo además. Mientras estén conmigo, solo el mismo link utilizan, ¿ya? Entonces, les decía, fíjense aquí ya están esos coeficientes, voy a volver a la ecuación general, M, N y C, desarrollados para cada región o para cada zona que se ha hecho estudio en la norma, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los valores de C, M y, y N con los que se trabaja, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha facilitado, digamos, en estas regiones. Nosotros en Tarija no tenemos esos factores porque tenemos diversos climas, incluso Cercado tiene un microclima, entonces ahí es donde nosotros vamos a desarrollar y obtener estos valores, ¿no? Lo mismo para La Paz, Sucre, para Oruro, para Trinidad, ¿ya? Entonces, esto ya nos sirve de mucha ayuda cuando nosotros queramos encontrar los valores de intensidades y desarrollar nuestras curvas IDF, ¿no? Les vuelvo a decir, aquí está Santa Cruz, ya con sus coeficientes calculados. La frecuencia de lluvias y el periodo de retorno de diseño, ¿no? Obviamente es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta determinación de cuál va a ser el periodo de diseño con el que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Periodo de retorno de la lluvia, obviamente, que es un periodo de repetición de la lluvia que se va a producir o ocurrir en la zona donde nosotros estamos desarrollando el estudio, vamos a tener que definir cuál es ese valor, ¿no? En función de qué, obviamente. Primero, la capacidad de nuestro alcantarillado pluvial, ¿no? Porque si nosotros tenemos un determinado periodo de retorno, nuestra capacidad va a ser una determinada, ¿no? Y obviamente vamos a poder prevenir inundaciones en vías, en áreas urbanas, plazas, ¿no? Y prevenir también riesgos y daños en propiedades, ¿no? Y lo más importante, los daños personales y el tráfico vehicular. Entonces, esta selección siempre va a estar vinculada, asociada a proteger, ¿no es cierto?, la protección y la importancia que va a tener la zona de estudio con la que nosotros estamos, o en la que estamos trabajando. ¿Cómo vamos a justificar qué elección vamos a hacer de este periodo de diseño, ¿no? La norma nos habla de una clasificación según el lugar donde nosotros estamos trabajando para darle esa frecuencia de estudio, ¿no? Nos dice, frecuencias de 1 a 2 años se utilizan para redes de áreas urbanas y suburbanas, ¿no? Frecuencias de 2 años a 5 años se utilizan para redes de áreas urbanas residenciales y comerciales. Frecuencias de 10 años para colectores de segundo orden, como canalizaciones de los riachuelos o quebradas, ¿no? Frecuencias de 20 años a 50 años se adoptan para el diseño de obras especiales, como emisarios, canalizaciones de primer orden, ¿no? Es decir, la salida ya del sistema. Y frecuencias de 100 años se utilizan para ríos principales que constituyen el sistema de drenaje global de la cuenca. Entonces, si se fijan, ya la norma nos indica cómo vamos a trabajar, ¿no? Pero hay una cosa que no estaría correcta, digamos, que es separar esto, ¿no? O sea, nos habla, se utilizan de 1 a 2 años para redes de áreas urbanas y suburbanas, y frecuencias de 2 a 5 años para redes de áreas urbanas residenciales y comerciales, ¿no? Es como que nos dice la norma, bueno, si usted vive en una zona residencial y en una zona comercial, nosotros vamos a proteger mejor, ¿no?, su propiedad, su seguridad y todo. En cambio, si vive un poquito más alejado, no está tan en el centro, está en una zona suburbana, ¿no?, o una zona urbana, digamos, más popular y demás, no vamos a proteger tanto su propiedad, ¿no? No vamos a proteger tanto sus calles. Entonces, eso no está correcto hacer una división de este tipo, como lo marca, ¿no? Aquí debería estar todo esto unido, porque obviamente
todas las propiedades para quien sea vale lo mismo, porque es su propiedad, su vida, su integridad, su derecho de circulación y demás, es exactamente el mismo, estén donde estén, ¿no es cierto? Entonces, aquí no debería haber esa diferenciación y cuál es el valor con el que se tiende a trabajar, ¿no? Con el que se tiende a trabajar por seguridad, cuando hablamos ya de los proyectos que se ejecutan en realidad, porque no son muchos, les decía, los proyectos de drenaje urbano que se ejecutan, ¿no? Se hacen cada mucho tiempo, digamos, pero por lo general trabajamos con un periodo de 5 años, ¿no? Es decir, una lluvia que se va a repetir en su intensidad máxima cada 5 años, ¿no? De tal forma de que el diseño de esos colectores sea para ese caudal generado por esa lluvia que se repite cada 5 años, con un valor máximo, obviamente, ¿no? Eh, Ahora, obviamente, esto podría bajar a 3 años, 3, 4, 5, dependiendo, pues, siempre de la economía y de lo que se va a poder gastar en ese proyecto, ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos que hacer un ajuste y un balance entre lo técnico y lo económico siempre, ¿no? Quisiéramos poder hacer un alcantarillado pluvial seguramente para una seguridad de cada 10 años, de una lluvia que se produzca, pero ahí vamos a tener tuberías con diámetros muy grandes, un proyecto muy caro, el cual obviamente no va a ser financiado por ningún municipio, porque no van a tener los recursos para hacerlo, ni por ninguna entidad pública que lo vaya a querer financiar, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí es de que se opta por 5 años, como les decía, dependiendo también de los recursos siempre, ¿no? A partir de eso, de los recursos con que se pueda trabajar. Y lo que les acabo de decir, ¿no? Esta frecuencia de lluvias, ¿no? Debe ser balanceada, ¿no? Entre la inversión y el riesgo. Es decir, lo que yo tengo de dinero y el riesgo de que mi sistema quede colapsado, ¿no? Yo cuando diseño para una precipitación máxima de 5 años, es decir, cada 5 años se va a repetir esa lluvia, eso es lo que yo considero, puede ocurrir de que en medio se produzca una precipitación máxima de un periodo de retorno de 10 años, ¿no? Y me va a inundar, y mi sistema va a colapsar. O sea, eso lo debemos saber siempre. Los sistemas de alcantarillado pluvial en algún momento colapsan por más que nosotros hayamos hecho un buen diseño, hayamos cumplido con la norma y demás. ¿Por qué? Por la frecuencia de esas precipitaciones, ¿no? Puede ocurrir, es un fenómeno aleatorio, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en hidrología con estadística, y sabemos de que no tenemos el 100% de certeza. Podemos acercarnos mucho, pero no tenemos el 100% de certeza, por lo tanto, los fenómenos climatológicos que puedan ocurrir, obviamente, van a colapsar nuestro alcantarillado, ¿no? Y la norma nos lo permite porque nos dice que eh, esta decisión, ¿no? Este criterio para elegir esas frecuencias puede dejarnos a sistemas pluviales sobrecargados, ¿no? Con precipitaciones excepcionales que pueden pasar, ¿no? Pues ya está todo diseñado, acabamos de estrenar nuestro drenaje y justo al año siguiente viene una lluvia excepcional, una gran tormenta y nuestro sistema se colapsa. No quiere decir que ya está muy mal diseñado ni que le falte nada, sino que ha ocurrido un fenómeno del cual nosotros o al cual nosotros no habíamos puesto como certeza o como seguridad en nuestro diseño, ¿no? Pasa. Y bueno, que pase eso, ¿no? Perdón, que pase eso antes de seguir, nos indica también que es importante el drenaje pluvial, ¿no es cierto? De que hay que darle importancia, de que las autoridades, de que las entidades deben pensar en que sí hay que financiar este tipo de servicios para el ciudadano, para la gente, porque se hace necesario, ¿no? O sea, si ya aparece una super precipitación, nos inundamos y se vean afectadas viviendas, las personas, la circulación vehicular, y se genera todo un caos y problemas, y, como les vuelvo a decir, daños. Entonces ahí recién dicen, no, es que hay que hacerlo,
porque, claro, es más caro después ayudar a todas estas personas que han sido afectadas, en lugar de haber construido un sistema un poco más seguro, ¿no? Haber gastado más dinero y construir un sistema más seguro. Entonces, eso es un poco también lo que va ocurriendo ahora, de que las entidades inviertan un poquito más, ¿no? Entonces, dependiendo de la importancia que nosotros le vamos a dar a nuestro proyecto, a esta estructura hidráulica, ¿no? Vamos a definir ese periodo de retorno, que viene a ser como un grado de protección, ¿no? En un valor aceptable o recomendado. Ahorita vamos a ver una tabla en la cual nos muestran los valores mínimos, aceptables y recomendados, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los periodos de retorno que les decía, o grados de protección, cuáles son las características del área a drenar o el área de drenaje, y las recomendaciones de los años para ese periodo, o también cuáles son los mínimos y los aceptables, ¿no? Nos movemos en ese rango, digamos, y tenemos lo siguiente, ¿no? Tramos iniciales en zonas residenciales con áreas tributadas menores a 2 hectáreas, un mínimo de 2, un aceptable de 2 y un recomendado de 2. Tramos iniciales en zonas comerciales e industriales en áreas tributarias menores de 2 hectáreas, mínimo 2, aceptable 3, recomendable 5. Tramos de alcantarillado con áreas tributarias entre 2 y 10 hectáreas, mínimo 2, aceptable 3, recomendado 5. Y tramos de alcantarillado con áreas tributarias mayores a 10 hectáreas, mínimo 5, aceptable 5, recomendado 10, ¿no? Cuando hablamos de canales abiertos, mínimo 10, aceptable 25 y recomendado 25. Esto cuando estamos en áreas, planas, ¿no? Y canales abiertos en zonas montañosas, es decir, donde tenemos más pendiente, tenemos velocidades mayores, entonces nos dicen de que el periodo tiene que ser mínimo 25 años, un aceptable de 25 y un recomendado de 50, ¿no? Para tener mayor seguridad de que no tengamos graves problemas de inundaciones en medio, ¿no? de su vida útil. Además, los canales tienen una gran extensión ya, ¿no? O influencia, que nos dicen áreas mayores a 1000 hectáreas, tanto para las zonas planas como para zonas montañosas. Entonces, aquí podemos ver que lo recomendado, como les decía, son 5 años. Por ahí en algún momento se pueden utilizar 3 años, dependiendo, 3 años aquí, 3 años, fíjense, ¿no? Dependiendo de los recursos con los que se cuenta, de la envergadura del proyecto, es decir, qué tan grande es, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer algunos ajustes, pero es mejor trabajar con los 5 años, ¿no? Entonces, la intensidad de precipitación. La intensidad de precipitación es la que nosotros utilizamos para nuestras curvas IDF, ¿no? Ya nosotros teniendo un periodo de diseño definido y una duración que es el tiempo de concentración de ese escurrimiento, nosotros podemos obtener ya nuestras curvas IDF, ¿no? Completaríamos conociendo esa intensidad. Entonces, estos valores de intensidad son aquellos valores obtenidos de los datos del CENAMI en Bolivia, es el ente oficial, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, eso lo han visto con tecnología, de quienes nos entregan nuestras precipitaciones, y a partir de esas precipitaciones las intensidades, o ellos también, dependiendo de la estación con la que estemos trabajando, ya nos generan directamente los valores de intensidades, ¿no? Pero esas intensidades, ¿qué son? Son intensidades puntuales, es decir, del lugar, ¿no? Del lugar donde se ha tomado o se ha medido, ¿no? Nosotros decimos la zona del aeropuerto, sabemos que tiene su área de influencia, ese pluviómetro tiene su área de influencia. Si tomamos de otro lado, otra estación, el Tejar, por ejemplo, sabemos que tiene su área de influencia y así, ¿no? Entonces son como que informaciones puntuales, ¿no? Si nosotros tenemos que el diseño que estamos realizando está, digamos, para comenzar un poco más alejado, vamos a utilizar
2 o 3 estaciones, si nosotros vamos a utilizar o vamos a trabajar en un proyecto con un área ya muy grande, habíamos dicho que en general toda la información que lo que trabajamos o que se utiliza es para hasta 50 hectáreas. Cuando tenemos más de 50 hectáreas, nosotros debemos utilizar inclusive otro método que no sea las curvas IDF, pero digamos que hasta ese margen nos manejamos con precipitaciones puntuales, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros, si vemos de que nuestras áreas son muy grandes, ya nosotros esas intensidades puntuales, ¿no? Las vamos a distribuir, ¿no? ¿Debido a qué? A la variabilidad espacial, es decir, no va a ser la misma intensidad de lluvia que si yo hago que caiga en un área pequeñita a que esa cantidad de lluvia caiga en un área grande, ¿no? Tengo que distribuirla espacialmente, es decir, no va a ser la misma intensidad. La intensidad se va a distribuir también debido a esa variabilidad espacial, ¿no? Por lo tanto, se van a considerar factores de reducción de esa intensidad media, ¿no? Porque ya no va a ser la misma, porque no es en en un solo lugar chiquitito, sino que esa lluvia, esa intensidad que nosotros conocemos, se va a distribuir en un lugar más grande. Por lo tanto, digamos que la intensidad va a ir disminuyendo según sea más grande el espacio en el que trabajamos, ¿no? Entonces, para ello, hay una tabla que la vamos a ver a continuación, que son los factores de reducción, ¿no? Para convertir la intensidad esa puntual, es decir, ese dato conocido, ese dato que nosotros vamos a tener, en intensidad media espacial, para que la distribuyamos en el espacio, ¿no? Aquí, fíjense, teníamos las áreas de drenaje, como les digo, hablamos de menos de 50 hectáreas, tomamos el valor de intensidad, no tenemos ningún problema, eso ya lo hemos visto en la anterior clase, hasta 50 hectáreas tenemos ese valor, pero a partir de las 50 hectáreas, cuando tenemos entre 50 y 100, ¿no? En nuestra área de drenaje, ya aplicamos ese factor de reducción que les decía a nuestras intensidades medias, ¿no? Nos dice el factor es 0,99. Cuando las áreas están entre 100 y 200, es 0,95. Cuando están entre 200 y 400, es 0,93. Entre 400 y 800 hectáreas, 0,90. Y entre 800 a 1600, es 0,88. Entonces, ese es el ajuste que se hace a esa intensidad con la que nosotros vamos a calcular. Fíjense, parecería, ¿no? Pero si es 0,99, 0,95, 0,93, ¿no? Parecería poquitito aquí la variación de multiplicar un valor. Pero todos los valores que nosotros utilicemos para calcular el caudal que va a circular por nuestro sistema de drenaje pluvial es muy sensible. O sea, es importante tener los valores y los factores y coeficientes calculados de la forma más exacta, precisa, que se pueda, ¿no? No es para ninguna, no es opción en el diseño suponer y poner el valor, utilizo este y es suficiente y ya está. ¿Por qué? Porque eso nos encarece el proyecto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo más ajustado que podamos a realmente la realidad y el caso de estudio, el lugar de estudio donde estamos. ¿Por qué? Porque así vamos a poder diseñar un mejor sistema, ¿no? Un mejor sistema que nos sirva, que funcione verdaderamente. Entonces aquí, en esta parte de drenaje pluvial, siempre entra mucho al margen de la experiencia que podría tener el proyectista, ¿no? La capacidad de moverse y de jugar con todos estos valores para obtener el mejor resultado, ¿no? ¿Y por qué? Porque no es como el alcantarillado sanitario que se pone en todas las calles y que se trabaja, ¿no? Cumpliendo absolutamente todas las necesidades que se tengan con relación a la población y los caudales que se generan, sino aquí más bien intentando poder captar la mayor cantidad de caudales sin gastar mucho dinero, ¿no? O sea, optimizando los recursos. Entonces, todos estos factores son importantes, ¿no? Otro y muy importante, obviamente, es el coeficiente de escurrimiento, que nosotros lo habíamos visto con el método racional, ¿no? De C por I por A.
Y este coeficiente, ¿no? Está en función de qué? Del tipo de superficie, ¿no? Esta, obviamente, va a ser un valor muy sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos uno u otro tipo de superficie, vamos a tener un valor diferente de C. Nosotros ya hemos visto ahorita cómo tenemos I como intensidad, como vamos a tener como dato, obviamente, el área de influencia, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro factor C es mayor o menor, al multiplicarse por I y por A, vamos a tener o un valor mayor subdimensionado o un valor menor infradimensionado, ¿no es cierto? Lo cual obviamente si tenemos un infradimensionamiento vamos a tener problemas a la primera, y si tenemos un dimensionamiento mayor vamos a tener un costo mayor del proyecto. Entonces, este valor de C, de este coeficiente, ¿no? Tiene que ser muy bien analizado, porque además debe ser estimado tanto para la situación inicial como la futura al final del diseño de proyecto, ¿no? O sea, como hablamos de que este coeficiente tiene que ver con el tipo de superficie sobre la cual nosotros vamos a trabajar, vamos a captar la precipitación, el escurrimiento, perdón. Entonces, deberemos tomar en cuenta que las condiciones de la zona donde nosotros vamos a trabajar pueden ir variando, ¿no? Al comienzo podemos trabajar, podemos estar haciendo el estudio sobre calles, ¿no? De tierra, ¿no? Pero sabemos de que al final, más adelante, esas calles de tierra pueden estar luego empedradas y más adelante aún asfaltadas o pavimentadas, ¿no? Entonces, esto va a hacer que cambie, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a definir un factor C, debemos considerar esto. Para considerar esto, obviamente, no basta con ir a mirar y decir, ah, bueno, sí, la calle es de tierra, utilizamos este coeficiente C. No, nosotros tenemos que ver cuáles son los planes de desarrollo urbano, tenemos que conocer qué es lo que se tiene proyectado, tenemos que saber incluso las actividades que tiene la junta vecinal con relación a qué proyectos quieren presentar, ¿no? O sea, en casi todas partes, cuando tienen una calle de tierra, lo primero que buscan y lo primero que quieren es que sea pavimentada, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es integral, ¿no? O sea, el proyectista debe tomar en cuenta todo eso, porque puede ocurrir, como les decía, el proyectista ha diseñado con calles de tierra, ¿no? De hecho, eso ha diseñado y está bien, está perfecto, porque visitamos la zona, verificamos, son todas calles de tierra, por lo tanto, si coeficiente sea adoptado, está bien. Pero, ¿qué pasa? El proyecto, o todos los proyectos públicos, tienen un tiempo de recorrido, ¿no? Porque deben cumplir con la norma desde que son concebidos hasta que se hacen los TESAS, ¿no es cierto? Hasta que se licitan y demás, ¿no? O sea, se licita el diseño, después del diseño ya se hace la entrega del diseño, hay un cambio de autoridades, por ejemplo, en medio, el diseño se queda guardado, al año siguiente lo vuelven a sacar, lo vamos a licitar y hay recursos, está en el POA, bueno, un montón de cosas que debe pasar un proyecto antes de salir a su construcción, ¿no es cierto? Porque también tiene que ser licitado, tiene un tiempo, es adjudicado y demás. Pues cuando ya pasa a la última etapa, que es la de construcción, la de ejecución, llega el diseño, ¿no? La supervisión debe revisar que ese diseño esté correcto, ¿no? Junto con la empresa constructora, y van y se fijan y, no, pues ahora ya no. El 80% de esas calles han sido pavimentadas porque han dicho, han priorizado el pavimentado de calles en vez del alcantarillado pluvial, ¿no? Entonces, todos prefieren tener eso, ¿no? Tener el pavimento que el alcantarillado pluvial. Entonces, se ha hecho antes el pavimentado y ya tenemos el 80% de las calles pavimentadas, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo. El coeficiente C con el que ha trabajado el proyectista cuando eran calles de tierra, ya no es el mismo, porque ahora
tenemos calles pavimentadas, por lo tanto el escurrimiento es diferente, ¿no? Cuando tenemos tierra, la infiltración es mayor y el escurrimiento menor. Cuando tenemos pavimento, obviamente nuestro escurrimiento va a ser mayor porque nuestra infiltración baja al mínimo, ¿no? Entonces, fíjense que ahí ya nuestro diseño se modifica. Y eso, como les vuelvo a decir, el que ha proyectado no lo ha hecho mal, que ha cumplido con todo lo que tenía que cumplir. Pero por eso hay que tomar en cuenta qué es lo que puede pasar en una situación futura, ¿no? Hasta llegar al final del periodo de diseño con el que nosotros estamos proyectando. Entonces, estas consideraciones, les vuelvo a decir, son muy importantes porque nos interesa conocer a cabalidad este valor. Como les indicaba, nosotros vamos a calcular este valor de C en función del tipo de superficie que tengamos. Y obviamente, pues si vamos a trabajar en un área determinada de estudio, sea cual sea, en un barrio nada más, un barrio grandecito, vamos a hacer el diseño de drenaje, vamos a tener pues coeficientes diferentes porque las áreas no son todas iguales, ¿no? Tenemos jardineras, tenemos jardines, tenemos que incluir los manzanos, que no solamente el escurrimiento es de las calles, sino también de los manzanos en los cuales están las viviendas, donde está la gente, ¿no? Entonces, los usos de suelo son diversos, son diferentes, ¿no? Entonces, para ello, nos dice de que nosotros vamos a tener coeficientes de escurrimiento diferentes y que el valor de ser representativo del área debe calcularse como el promedio ponderado de las respectivas áreas, ¿no? O sea, nosotros vamos a sacar una media ponderada de su coeficiente de escurrimiento en función de todas las características que nosotros podamos ver en el terreno, ¿no? Ese valor está dado por esta ecuación, que es sacar una media ponderada de los coeficientes con sus áreas respectivas, ¿no es cierto? La sumatoria de cada uno de ellos, dividido entre el área total, para obtener ese coeficiente C ponderado, ¿no? Que es el valor correcto y exacto con el que nosotros ya vamos a trabajar, ¿no? Entonces, a partir de eso, también, obviamente, tomando en cuenta a futuro, ¿no? Tengo mis calles de tierra, pero miren, el proyecto ya de pavimentado ya está presupuestado en el POA del siguiente año, por lo tanto, se va a ejecutar. Entonces, no puedo yo trabajar con un coeficiente C de calle de tierra cuando sé que al próximo año esa calle ya va a estar pavimentada, ¿no? O en el siguiente lado, bueno, aquí también está con calle de tierra, pero ya está presupuestado que en esta gestión, a fin de año, sale la licitación para el empedrado, por ejemplo. Entonces ahí ya me van cambiando, pero yo tengo que incluir todos esos valores, ¿no? Entonces todo eso entra aquí en este cálculo del coeficiente. Entonces, donde tenemos obviamente el coeficiente de escurrimiento superficial, que es un valor adimensional, el área de cada sector en hectáreas y el área total de la cuenca de drenaje en hectáreas, ¿no? Para la estimación de este valor, ¿no? Vamos a adoptar valores que están en la tabla 4.4 de la norma, ¿no? Y justificadamente, ¿no? Que es lo que les decía, el análisis que nosotros podemos hacer. Nosotros, además de, obviamente, ahora tener el Google Maps, donde podemos ver realmente cuáles son los usos de suelo, cómo están distribuidos los suelos en mi área de estudio. También hacemos la visita de campo, ¿no? Debemos ir y entrar, ingresar, a tomar unos manzanos, digamos, tipo, y en función de esos manzanos ingresar a algunas viviendas para ver realmente cómo es el comportamiento, porque en este factor, como les decía, influencia todo lo que tenga que ver la captación de la lluvia, ¿no? Que se va a convertir en escorrentía. Entonces, los techos, por ejemplo, tienen que ver, ¿no? O sea, qué tipo de techo, cómo es ese techo, qué porcentaje de techo hay en cada vivienda, cuánto de patio tiene una vivienda, cuánto de jardín con vegetación tiene la vivienda. O sea, todo eso tenemos que ir nosotros marcando y viendo. Las herramientas, obviamente, digitales que podemos tener ahora nos ayudan y nos facilitan muchísimo, pero nunca son tan certeras como poder ir y visitar y estar en la zona
donde se está realizando el estudio, ¿no? O sea, uno tiene que ir y corroborar y verificar, ¿no? Lo que uno pueda tener de información geográfica con lo que hay en el terreno verdaderamente. Entonces, esta es una de las tablas, ¿no? Del coeficiente de escurrimiento general, que lo que habla son de características generales de la cuenca receptora, ¿no? ¿Cuáles son las características generales? Y los valores del coeficiente C, ¿no? Y nos dicen partes centrales, eh, construidas con calles y vías pavimentadas, los valores de C van de 0,70 a 0,90, partes adyacentes al centro de menor densidad de habitación con calles y vías pavimentadas, 0,70, zonas residenciales de construcciones cerradas y vías pavimentadas, 0,65, zonas residenciales medianamente habitadas, 0,55, 0,65, zonas residenciales de pequeña densidad, 0,35, 0,55, barrios con jardines y vías empedradas, 0,30, superficies arborizadas, parques, jardines, campos deportivos con pavimento, 0,10 a 0,20, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, o sea, les vuelvo a decir, esta tabla primera, lo que nos muestra son características generales, es muy, abarca valores muy grandes o como les diría, no valores, sino características muy grandes en realidad, ¿no? Para obtener el valor. Entonces, en la siguiente tabla, que es la que, digamos, más deberíamos utilizarla, ya hay un poquito más de detalle, ¿no? Porque si nosotros nos basáramos solamente en esta, nuestra selección sería muy pobre, ¿no? Como les vuelvo a decir, como el valor de C viene a ser realmente muy sensible, nosotros tenemos que buscar la mayor variación de superficies y de juego de superficies para poder obtener un valor más adecuado y más acertado, ¿no? Entonces, les muestro la siguiente tabla, ¿no? Que nos dice que está dada para diseñar obviamente este proyecto de recolección y evacuación de aguas, aguas residuales, perdón, pluviales, ¿no? Considerando ya el efecto de la urbanización, es decir, ya la zona poblada, ¿no? Y de las características que éstas puedan tener con relación al uso del suelo, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ver algo un poquito más detallado para tener más certeza de que el valor de C que estamos obteniendo está más ajustado a la realidad, ¿no? Entonces aquí, fíjense, nos dice ya características detalladas de la superficie, ¿no? Nosotros vamos a las generales, vemos los valores, pero de ahí nos vamos a las características detalladas, porque son estas las que nos van a brindar los valores más ajustados del coeficiente de escurrimiento, ¿no? Entonces nos dice, superficies de tejados, ¿no? Cubiertas. ¿Qué tipo de cubiertas vamos a tener? Entonces, nos dice que los valores varían entre 0,70 y 0,95. ¿No? Tampoco la norma es muy precisa aquí. Podría serlo si se hiciera un poquito más de estudio, pero fíjense, si hablamos de cubiertas, ¿qué tipo de cubiertas podemos encontrar mayoritariamente en una zona de estudio en Tarija, por ejemplo, en algún barrio de Tarija? ¿Qué tipo de cubiertas trabajamos? A ver. Calamina. Calamina, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más Teja. hay? Teja, ¿no? Son las dos variables. Si yo tengo que elegir un valor aquí de C para la calamina, ¿cuál creen que tendría que ser? Porque tengo un margen, fíjense, de entre 0,70 y 0,95, ¿no? Para superficies de para cubiertas. Entonces, si yo digo mi techo es de calamina, ¿cuál será el valor C que voy a usar? Tal vez es mayor, Inge, 0,95. Exacto, comparado, o un 0,90 también, ¿no es cierto? O sea, un valor más elevado de C comparado con uno de teja que tendrá que ser menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decimos que va a escurrir
más, vamos a tener un valor mayor de escurrimiento con una calamina que con una teja, ¿no ve? Entonces, ahí es donde nosotros, obviamente, tenemos que jugar con estos valores mínimos y máximos, dependiendo del tipo de cubierta con lo que nosotros trabajamos. No hay una regla para decir, para calamina utilizo 0,95 o 0,90, ¿no? Pero sabemos que los valores tendrán que ser los valores más elevados de C. Cuando tengamos una cubierta de tipo teja, el valor tendrá que ser más pequeño, ¿no? Más cercano al límite inferior. Aquí tenemos lo mismo, vías empedradas entre 0,25 a 0,40, ¿no? ¿Cómo vamos a distinguir? Sí, mi empedrado está bien junto, hay mucho, no hay mucho espacio entre el empedrado, entonces yo tendré un valor mayor, ¿no es cierto?, de C. Pero si mi empedrado no está con tan buena calidad, veo de que están muy separaditas las piedras y demás, hay mucho espaciamiento, entonces utilizaré un valor más pequeño, ¿no? Pavimentos, superficies de hormigón, ¿no? Están entre 0,40 y 0,50. En general, cuando utilizo, si hablo de pavimento, será el más cercano al límite inferior. Si hablo de hormigón, más cercano al límite superior, ¿no? Vías y paseos enripiados, entre 0,15 y 0,30, o sea, les voy a hacer notar algo también. Fíjense cómo vamos bajando en valores, ¿no? Porque aquí ya el coeficiente de escurrimiento se vuelve pequeño, porque quiere decir que hay bastante infiltración, ¿no? Entonces, ya los valores van entre 0,15 y 0,30, las superficies no pavimentadas, lotes vacíos entre 0,10 y 0,30, parqueos, jardines gramados, que van a depender de la pendiente, que irán desde 0 a 0,25, es decir, aquí ya, por ejemplo, ya no hay escurrimiento, se infiltra absolutamente todo, y así vamos teniendo ya valores detallados según el tipo de superficie con las que nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, todas estas son el tipo de superficie con las que nos vamos a encontrar en una zona urbana de estudio, ¿no? Aquí ya estamos hablando de zonas urbanas. La anterior, perdón, voy a volver a esta, hablamos de características más generales, ¿no? Porque si nosotros decimos, ah, bueno, mi zona es una zona residencial medianamente habitada, ¿no? Las 50 hectáreas le pongo un solo valor, porque aquí tengo, entre 0,55 y 65, yo adopto 0,60, tal medio, con eso estoy segura, ¿no? Pero no, o sea, sería un valor muy general tomar solamente esto, ¿no? Por eso es de que en realidad siempre hay que trabajar con estos valores ya a detalle, ¿no? Salvo obviamente que sea una pregunta de examen y que no tenga más información que esta, ¿no? Pero si vamos a hacer un proyecto y un diseño, es obvio de que esto es muy general, no nos funciona bien y sí debemos de ir a con características detalladas y valores detallados de C, para de ahí obtener la media ponderada, ¿no? O sea, el valor de coeficiente de escorrentía ponderado. Pues para ello vamos a ver un ejemplo. Ya no tuve tiempo, chicos, de transcribirlo, de ponerlo, así que se lo estoy poniendo aquí nomás en fotito el ejemplito, para que lo veamos, y decimos, o sea, lo que vamos a ver aquí es el diseño el cálculo del coeficiente de escorrentía ponderado, ¿ya? Tomo un manzano tipo, voy a tomar un manzano tipo, ¿no? Que es este de aquí, solamente para que quede claro todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿no? Y de la sensibilidad que termina teniendo el coeficiente si nosotros cambiamos una sola cosa, vamos a tener variación en su valor, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un manzano tipo que tiene 100 metros por 120, ¿no? 100 por 120. Vamos a dividir, ¿no? Nuestras vías de acceso, nuestras vías que rodean a este manzano, por la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un área de influencia, ¿no es cierto? Sabemos de que aquí, en general,
tenemos un lomito de burro en medio de todas las vías que hace que las aguas se partan, ¿no? Unas escurran hacia un lado y la otra parte, la otra mitad de las aguas escurran hacia la otra cuneta que se genera con la acera, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una partición de aguas, por lo tanto, el aporte que va a tener para este manzano que estamos haciendo el análisis del coeficiente de escorrentía, lo tenemos así, dividido, ¿no? La mitad se viene aquí, en esta calle, la otra mitad también de esta calle se viene aquí, de esta otra calle aquí y de esta otra calle aquí. Entonces, ahí tenemos eso. Por lo tanto, sabiendo que nuestras calles son de 20 metros, todas las calles que rodean este manzano, la longitud de aquí vamos a tener 120 metros y la de aquí 140 metros, ¿no? Haciendo todo el contorno ya que va a rodear al área que yo voy a estudiar como ejemplo, ¿ya? Entonces ya tenemos esos valores, tenemos esos datos, tenemos el tamaño del manzano y tenemos también el tamaño incluida las vías, ¿no? Voy a calcular esas áreas. Ya, entonces aquí. Vamos a ver. Ahora sí vemos, ¿no? Ya, entonces, vamos a ir calculando las áreas, ¿no? El área total vendría a ser, entonces el área total es esta que estamos, que está aquí, ¿no es cierto? Todo el área que vamos a trabajar, perdón por el pulso. Toda esta área es la primera que calculamos, ¿no? 120 metros por 140, que es lo que hemos visto aquí. ¿Cuánto nos va a dar? Nos da 16.800 metros cuadrados. Los transformamos a hectáreas, serían 1.68 hectáreas, ¿no? Quieren, pueden ir verificando los valores para que los tengamos, ¿no? Ahora, ese es el área total del área que yo estoy estudiando, ¿no? De mi área de estudio, para calcular mi coeficiente C. Yo quiero conocer a detalle cada una de las partes de esa área, ¿no? Una de ellas es el área de las calzadas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de las calzadas? Obviamente, estas de aquí, ¿no? Esta es el área de la calzada, todo lo que está afuera del manzano, donde hay casas, donde hay viviendas, ¿no? Todo esto de aquí es el área de la calzada. ¿Cómo saco ese valor? Tengo los datos ahí, ¿no? Tengo que me dicen el ancho viene a ser ¿cuánto? 10 metros, ¿no ve? Porque hemos dicho, estamos dividiendo. El ancho total de la calle son 20, pero yo estoy tomando desde la mitad de la calle, entonces tengo 10 metros, ¿no? Por la longitud, que son 140, ¿no? Y por 2, porque tengo de este lado y este otro lado, los dos lados del manzano, ¿no ve? Entonces, 2 por 10 por 140, más 2 también, porque tengo los otros dos lados del manzano, por 10, porque es el mismo ancho de la mitad de la calle, y por 100, bueno, en este caso por 120, ¿no? No es 100. Por 120, a ver si me sacan, ahora estamos equivocados, no me he dado cuenta de ese. Ah, no, perdón, está bien por 100, ¿no? Porque ya tenemos que cortarlo a partir de aquí. Esto ya estaba incluido, perdón, aquí. Solo por 100 porque es de este trámite de aquí. A ver, cambiar de color para que veamos. Es esto de aquí, ¿no ven? Nada más. Entonces son dos partes, 2 por 10 metros de ancho y por 100. Con eso yo calculo el área total de las calzadas, ¿no? Que me da 4.800 metros cuadrados, los transformo a Dije, perdón hectáreas. que la corte, ¿será que puede volver a explicar ese cálculo? Ya, ya, a ver, bueno, lo voy a dibujar para que... Entonces, primero estamos calculando la calzada, ¿no? Pasa que yo les había marcado todo, pero no es. La calzada es todo la parte de la calle, ¿no? Que está fuera del manzano, fíjense, fuera del manzano, todo esto que he marcado aquí. Para el primer cálculo,
he puesto lo siguiente, ¿no? 2 veces, porque son 2 veces, fíjense, una a este lado y otra a este lado, 2 veces, son iguales, estamos hablando de un manzano simétrico, con calles simétricas y demás, ¿no? Son 2 veces. Entonces, 2 por 10, que es el ancho que tenemos aquí, ¿no ven? 2 por 10 es el ancho de la calle, porque estamos utilizando la mitad de la calle. La área de influencia es solo la mitad. Una mitad de las aguas escurren para este lado y la otra mitad de las aguas escurren para el otro lado. Entonces, por eso solo consideramos la mitad, ¿ya? La mitad. Multiplicado por 140, fíjense, la longitud de este punto a este punto son 140, ¿no? Igual que aquí, de este punto a este punto son 140 porque es simétrico. Entonces, 140. Entonces, son 2, 1, 2 lados, 2 por 10, el ancho de la calle, por 140, la longitud del tramo, ¿no? 140 es la longitud del tramo, de eje a eje, ¿no? También de eje a eje de calle. Más, ahora sí, voy a cambiar el color, más este tramo de aquí, que el, este tramo que estoy poniendo con verde, y este otro tramo de aquí que está con verde. Fíjense, ya el límite es hasta aquí nada más, porque ya la otra parte ya la he incluido en el anterior cálculo, ¿no ven? Entonces, hasta aquí nomás es donde llegamos. Entonces, ¿cuál es la longitud de aquí a aquí? Fíjense, 100 metros, ¿no ven? 100 metros por 10, que es al eje de la calle. La calle son 20 metros, entonces la mitad son 10. Entonces, tengo 100 por 10 metros, que es lo que está aquí, 100 por 10 metros, ¿no? Y multiplico por 2, porque son 2 partes, ¿no? 1 y 2, que es esto de aquí. ¿Sí? ¿Ahora ya está? ¿Más claro? Solamente estamos sacando esa área, ¿no? De calzado. Sí, Todo está lo que bien está ahora. alrededor. Y ahora ya, gracias. Y entonces, con esto, nosotros vamos a tener ya el área de calzada, 4.800 metros cuadrados, entre 1.000 serían 0,48 hectáreas. Para verificar, podemos hacer la resta, pero para verificar sacamos el área del manzano. ¿Cuánto es el área del manzano? Fíjense, ustedes tienen la longitud, ¿no es cierto? 100 metros, perdón, aquí, 100 metros de esta longitud, y esta de aquí, 120, ¿no? Es lo que nos está indicando. Entonces, el manzano es 100 por 120. Aquí está, 100 por 120, serían 12.000 metros cuadrados, entre los 10.000, 1.2 hectáreas. Obviamente, la suma de el área del manzano más las calzadas me tiene que dar el área total, ¿no? Que es lo que tengo aquí. 1.20 hectáreas más 0.48 me da 1.68 hectáreas, ¿no? Entonces ya sabemos, nuestra área del manzano es 1.20 hectáreas. Ahora, ¿qué hago yo? Voy a distribuir, ¿no? Las áreas del manzano. ¿En función de qué? Del tipo de uso que se tenga del suelo, ¿no? O sea, vamos a hacer la distribución. Entonces vamos a definir en el ejercicio, obviamente. Yo voy a decir que del área del manzano, es decir, de esto que está aquí dentro, que no está marcado, ¿no? Esto de aquí, área del manzano, 70% son cubiertos, ¿no? Techos, 70%. Y 30% son patios y jardines, de toda esta área. Yo he visto la imagen satelital, he ido a hacer la verificación, he ingresado a algunas de las casas así como aleatoriamente para hacer una verificación y según lo que yo he anotado, esto es lo que hay, ¿ya? Es esa información que yo tengo que recabar y tener. Entonces de ahí he dicho, sí, calculo 70% son cubiertas, 30% patios y jardines. Ahora, ¿qué más? Me voy a cubiertas. Selecciono qué tipo de cubiertas tengo yo, ¿no? Hay 2 tipos, teja y calamina, que es lo que me dice, ¿no? Que es lo que se presenta. Teja y calaminas. Entonces,
de las cubiertas, de mi inspección y de mis imágenes satelitales y todo, yo tengo que el 80% de esas cubiertas son tejas. Y el 20% de esa cubierta, calamina. ¿Ya? Me voy a ver patios y jardines. Lo mismo, he inspeccionado, he visto mi imagen satelital, y yo digo, tengo del patios y jardines, tengo el 80% son patios y el 20% son jardines, ¿no? Fíjense. Y entonces comienzo a hacer la distribución. Ya tengo los porcentajes, tengo el valor en hectáreas del área del manzano, entonces solamente distribuyo en función de sus porcentajes, ¿no? Entonces fíjense, primero, voy a distribuir este 70 y este 30% de cubiertas y patios y jardines. Entonces, de una 20 hectáreas que tengo, si el 70% son cubiertas, quiere decir que es 0,84 hectáreas, ¿no? Ya lo estoy distribuyendo en hectáreas. Y el 30% de patios y jardines vienen a ser 0,36 hectáreas, ¿ya? Solamente la distribución en porcentaje del área del manzano. Ahora ingreso a la parte de las cubiertas. Entonces, yo ya había dicho que el 80% son teja y el 20% calamina. Entonces, ¿qué voy a distribuir? Voy a distribuir este 0,84 de hectárea en el 80%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 80% de 0,84? 0,67 hectáreas. ¿Y cuánto es el 20% de 0,84 hectáreas? Es 0,17 hectáreas. ¿No? Solamente hago la distribución en hectáreas en función de los porcentajes, ¿no? Para patios y jardines, lo mismo. Ya sé que el área total de patios y jardines es 0,36 y reparto. El 80% de 0,36, que vendrían a ser los patios, serían 0,29 hectáreas. Y para jardines, que es el 20%, sería el 0,20 por 0,36, que es el área total de patios y jardines, ¿no? Entonces mi valor es 0,07 hectáreas. Y ahora anoto, ¿no? Área de calzadas, que es esto de aquí, área de calzadas, 0,48 hectáreas, ¿ya? Cubiertas de teja, ¿no? Cubiertas de teja, que es lo que está aquí, 0,67 hectáreas, está aquí. Cubiertas de calamina, 0,17 hectáreas, lo pongo aquí. Los patios de cemento, 0,29 hectáreas. Y los jardines, 0,7 hectáreas, que es lo que está aquí, ¿no? Total de la sumatoria de las áreas, para verificar me tiene que dar este valor de área total, ¿no? 1,68. Ya están incluidas, están distribuidas cada uno de los valores de mis áreas de influencia, ¿no? De cada uno de los usos del suelo, de cada uno de los usos del suelo. Ahora, ¿qué me falta? Poner el valor del coeficiente C a cada una de ellas según sus características, ¿no? Entonces, por ejemplo, área de calzadas. Me voy a ir ahora a la tabla, ¿no? Y vamos a ver. En este caso, perdón, lo que no estaba especificado, pero lo voy a especificar ahorita porque es el ejemplo, después lo anotamos. Vamos a hablar, digamos, de calzadas con superficies de hormigón, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de pavimentos y superficies de hormigón, entraríamos aquí, y el valor de C que vamos a trabajar, como es superficie de hormigón, va a ser 0,50, ¿ya? Entonces, estamos hablando de calles pavimentadas, ¿no? Con hormigón, por lo tanto, yo voy a tomar el área de calzada, 0,50, el valor de C, ¿ya? Lo estoy adoptando porque es mi dato, ¿no? Es mi información. Perdón, la siguiente, cubierta de teja. Cubierta de teja, ¿no? Superficies de tejados, habíamos visto cubierta de teja, va de 0,70 a 0,95. Ya habíamos dicho,
Si tenemos superficie de calamina, vamos a tener un valor mayor o cercano a los mayores AC, y si tenemos de teja, el valor cercano al límite inferior, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos adoptando superficie de teja 0,70. Superficie o cubierta de calamina, perdón. Cubierta de calamina, me voy aquí y lo mismo, ¿no? Aquí estamos, cubierta de teja, cubiertas entre 0,70 y 0,95. Voy a utilizar 0,90 porque hay otros tipos de materiales ahora de cubiertas, ¿no es cierto? Que podrían ser aún más, impermeables que la calamina. Entonces voy a dejar ese margen de 0,5 y voy a utilizar para cubiertas de calamina el valor de C de 0,90. Para patios de cemento, ¿no? Que ese me está dando como dato que los patios son de cemento, porque yo he entrado, he verificado, he visto en Google Maps, todo, entonces los patios eran de cemento. Entonces, ese patio de aquí, lo voy a buscar en mi tabla, ¿no? Vías empedradas, pavimentos, superficies de hormigón, vías, paseos enriquecidas, superficies no pavimentadas, lotes vacíos, parqueos, jardines. Entonces, ¿dónde voy a buscar? Aquí, ¿no? Porque es un patio de hormigón, lo cual me significa que es una superficie de hormigón. Entonces voy a utilizar otra vez el valor de 0,50. 0,50. Y de ahí nos vamos a jardines. Me voy a la tabla y aquí tengo, ¿no? Parques, jardines gramados, dependiendo de la pendiente de los mismos. Yo digo que tengo una pendiente. Hay pendiente donde yo he estado, que lo he verificado así, y tengo entonces mi valor de C de 0,25, entre 0 y 0,25, y yo voy a adoptar un valor intermedio de 0,15, ¿ya? Pero obteniendo, perdón, de la tabla, ¿no? Fíjense, entre 0 y 0,25, si tengo más, no tengo pendiente o tengo mucha pendiente, entonces yo digo, estoy con una pendiente media o no tengo el dato, la información, entonces tomo un valor medio aquí, ¿no? Pero en general sí voy a tener la información porque he ido al campo, he visto y he revisado, ¿no? Para poder determinar todo esto, tengo que tener ese dato de que la pendiente es una pendiente intermedia, por lo tanto, por eso estoy utilizando el valor de 0,15. Entonces, fíjense, ya tengo yo las áreas de influencia para cada uno de los coeficientes de escorrentía, ¿no? De las calzadas, de las cubiertas de teja, de la cubierta de calamina, de los patios de cemento y de los jardines. Entonces, a cada área le corresponde un valor de C obtenido de la tabla que hemos visto, ¿no? Y de ahí, ¿qué hago? Voy a pasar a calcular mi coeficiente de escorrentía ponderado, ¿no? Lo único que hago es calcular esa media ponderada, ¿no? Entonces sumo la multiplicación de áreas por sus valores correspondientes del coeficiente de escorrentía. Entonces 0,50 por 0,48, más 0,70 por 0,67, más 0,90 por 0,17, más 0,50 por 0,29, más 0,15 por 0,07. Solamente es lo mismo, perdón, es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Eso es lo que tengo en el numerador. Y en el denominador voy a tener el área total, ¿no? Que es 1,68. Entonces, haciendo números, tengo este resultado que me da un coeficiente de 0,606, ¿no? Ese es mi coeficiente ponderado. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quieren que aclare? No es complicado, solamente hay que ir detalladamente obteniendo los valores para cada uno de los usos de suelo o de las características que se tengan para obtener el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Y después ponderarlo, hay que saber el área y hay que saber el valor del coeficiente, ¿no?
Es una cosa sencilla nada más de obtener, pero significativa porque les vuelvo a decir, nosotros obtenemos un valor ya aceptablemente estudiado de este coeficiente de escorrentía que es muy sensible en nuestra ecuación para obtener el caudal, ¿no? C por I por A. La intensidad la manejamos con los datos de la información que vamos a tener de precipitaciones. El área obviamente la conocemos como un dato inicial. Entonces el coeficiente nos va a hacer variar ese caudal notablemente si nosotros no lo calculamos correctamente, ¿no? Y de una consulta. Claro. Y en la parte de atrás, donde puso Ya. los porcentajes de 70 y 30 y luego 80 y 20, porque eso, de acuerdo a qué puso, no le entendí bien. Ya, no, primero 70, 30, porque divido en dos partes, ¿no? Todo lo que está dentro del manzano, todo lo que está aquí dentro de este manzano, ¿no? Que son viviendas, porque estoy en una zona urbana donde tengo viviendas, yo he verificado por Google Maps, por cualquier mapa digital que pueda tener como información geográfica, que yo tengo 70% de cubiertas y 30% patios y jardines. Así se divide esto. Yo he ido también al terreno, he ido a la zona, he ingresado a las casas, he pedido por favor ingresar para verificar y mirar cómo son, para saber pues, cuánto de techo hay y cuánto de patio hay y cuánto de jardín hay en cada lugar. Anoto en una planillita, ¿no? Estimo las áreas y yo como proyectista, como diseñadora, hago esta repartición, ¿sí? Esto es bajo información, no me puedo inventar, ¿no? Y esto tiene que ser lo más cercano a la realidad. O sea, yo lo hemos puesto aquí 70 y 30, pero yo voy a entrar a la casa y voy a medir, bueno, esta casa es de tanto por tanto, ¿no? Esta casa tiene 10 metros por 20, y aquí cuánto es el tamaño del techo, mido cuánto es el tamaño del techo, mido cuál es el tamaño del patio, y anoto, y saco porcentaje. Voy a la siguiente casa y hago lo mismo, ¿no? Y en función a esa información, saco una media para tener este dato de la repartición del 70% de las casas es cubierta y el resto, el 30%, son patios y jardines. Esto obviamente, miren, podrá variar en función de zonas que son como más densamente pobladas. Hay zonas que casi no hay patios, ¿no ve? O sea, son puro construcciones y está todo techado. Depende también de la ciudad y todo lo demás, ¿no? Por ahí en lugares donde hay más terrenos y demás, por ejemplo, digamos en Bermejo, Yacuyo, por ahí vamos a encontrar muchos más patios y jardines, ¿no? Mucho más porcentaje de patios y jardines. Mientras que si nos vamos al centro, aquí en Tarija, por ejemplo, vamos a encontrar mucho más cubiertas que patios y jardines. Entonces, por eso es que hay que estudiar y hay que analizar, hay que ver las imágenes satelitales, hay que ir al lugar, verificar dentro de las casas y saber bien cómo es esta repartición. No sé si ha quedado clara esa repartición en relación a cubiertas, patios y jardines. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Y lo mismo ocurre, ¿no? Con relación a cubiertas. Yo ya después voy a tener que definir y mirar cuáles han sido, qué porcentaje de estas cubiertas son de teja y qué otro porcentaje son de calamina, ¿no? Que son, digamos, las dos más importantes. Por ahí hay un poquitito de policarbonato, ¿no? Hay un techito de policarbonato. No, ese ya no va a influir porque las dos mayoritarias son teja y calamina, ¿no? Entonces yo digo, de todos los techos que están aquí, mirando la imagen satelital y viendo en situ, visitando la casa, yo he determinado que el 80% de estas cubiertas son de teja y el 20% son de calamina, ¿no? Estos porcentajes son información, chicos, ¿no? Son datos, son información que uno debe recabar, que obviamente al comienzo del proyecto no las tiene, pero que uno tiene que encontrar, utilizando, como les vuelvo a decir y repetir, las imágenes satelitales y verificando in situ, en el lugar, en el manzano que estamos haciendo los porcentajes, ¿no? Midiendo, para eso uno va, mide, verifica, anota, de ahí ya en gabinete
saca los cálculos y determina, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Lo importante, como les vuelvo a decir siempre, es el criterio, es la seriedad de hacer las cosas y hay que hacerlas bien, porque si uno dice, o sea, ni siquiera va, mira, por ahí, un satelital que no era del año, era de no sé cuándo, antigua, ¿no es cierto? Vamos a sacar un resultado que no es correcto y nos va a afectar en nuestro diseño directamente. Ese caudal de diseño es primordial para nuestro cálculo, ¿no ven? De nuestras tuberías, de nuestros diámetros y demás. Entonces, ahí está. Tengan buenas semanas. Hasta luego.